Hola, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya casi puntuales, 11:05. Estábamos esperando a que se conecte el resto de los registrados, pero bueno, vamos a comenzar respetando la puntualidad de varios de nuestros asistentes. Les doy una cordial bienvenida a nombre de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Mi nombre es Indira Miranda, soy gerente del Departamento de Socios y bueno, hoy tenemos un panel súper enriquecedor y valioso con expertos en donde nos van a hablar sobre los esquemas de suministro y consumo de energía eléctrica inside the fence. Quiero agradecer principalmente al despacho von Bobeser y Sierra, quienes se acercaron a nosotros proponiendo este evento y bueno, se ha podido conformar un panel, como ya lo mencioné, de expertos en el cual tendremos 1 hora y media con muchísima información, la cual esperemos que puedan aprovecharla al máximo. Y bueno, este evento se dio como principalmente derivado de la reciente contrarreforma a la ley de la industria eléctrica. Los generadores de energía eléctrica privados y los grandes consumidores de energía eléctrica se han visto en la necesidad de identificar nuevas oportunidades de generación o consumo de dicho commodity sin contravenir las disposiciones de dicha contrarreforma. Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo del presente evento es que tanto los generadores de energía eléctrica como los grandes consumidores de la misma conozcan la estructura comercial y legal de los diferentes esquemas de suministro de energía eléctrica que no se ven perjudicados por dicha contrarreforma y que representen una opción real y viable para dichos participantes del sector. Antes de comenzar, quiero darles algunos avisos. El principal es que, bueno, hace algunos días les hicimos llegar nuestra invitación a los representantes de la Cámara, a las empresas representantes de la Cámara, para que asistan a nuestra próxima Asamblea General Ordinaria, la cual es el 16 de junio. Se va a llevar vía remota y bueno, les pido por favor que puedan checar su spam o bien si no han recibido esta invitación se comuniquen conmigo. Voy a dejarles mi correo. Es muy importante contar con su participación, ya que se va a elegir al nuevo consejo directivo que nos va a representar durante 2021-2022 y bueno, los queremos invitar a este importante evento que tenemos el 16 de junio. También comentarles que, bueno, el evento se va a grabar. Ustedes lo van a poder ver posteriormente en nuestra página web, se va a subir el link y también las presentaciones se van a poder compartir, aquellas que sean autorizadas. Una vez que termine el evento se les enviarían estas. Finalmente tenemos al final del evento una sesión, un bloque para preguntas, comentarios, respuestas que nuestros expertos van a poder responder. Por favor, coloquen todas sus inquietudes, sus preguntas en el blog, en el apartado Q&A para que nuestros expertos los puedan acompañar. Y bueno, ya sin más, voy a presentar a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña el señor Daniel Peiret de Punto Cero para el Desarrollo. Daniel es coordinador del Comité de Energía y Sustentabilidad de Camexa para la región Bajío. Y también va a moderar Verónica Orendain, quien es este año nuestra coordinadora del Comité de Energía y Sustentabilidad de Camexa para Ciudad de México. La verdad, ambos han trabajado muy fuerte y les quiero agradecer tanto a Daniel como a Verónica toda su disposición, su tiempo y su entrega para coordinar este comité. Nos han apoyado muchísimo con todo su expertise. Y bueno, ahora también quiero presentar a nuestros panelistas, comenzando con Ariel Garfio, quien es counsel en von Bobeser y Sierra. Ariel tiene más de 12 años de experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en asuntos legales de todo tipo, tocantes al desarrollo, la construcción, la operación y el mantenimiento de proyectos de energía térmica y renovable, petróleo, gas, agua, minería y en general infraestructura e inmuebles.
Ariel tiene una vasta experiencia en cuestiones contractuales, ambientales, regulatorias, de impacto social, derechos de vía y agrarias relativas a proyectos de infraestructura e inmobiliarios, incluyendo energía eléctrica, petróleo y gas. Su experiencia profesional en proyectos de este tipo extiende a las áreas de financiación, derecho corporativo, alianzas estratégicas, coinversiones y fusiones y adquisiciones. Ha sido reconocido por The Legal 500 y Latin Lawyer 250. Bienvenido, Ariel. También quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Sáenz, quien es vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Inven Energy, México. Él cuenta con más de 16 años en la industria de infraestructura. Juan Pablo Sáenz es responsable del desarrollo de negocios de la compañía en México. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos a escala de servicios públicos, gestionando licitaciones públicas, BOOTs como gasoductos de transporte, plantas de tratamientos de aguas residuales y proyectos de generación en México y América Central. Juan Pablo tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y una maestría en Ciencias en Ingeniería de Procesos Químicos y Energía en la TU Berlín en Alemania. Bienvenido, Juan Pablo. También tengo el gusto de presentarles a Luis Gerardo Sánchez, director general de Ergosolar. El maestro nació en la ciudad de Puebla, es egresado del ITES, Campus Guadalajara, como ingeniero en mecatrónica. Tiene una maestría en biomédica en la UPAER. En el 2007 realizó un intercambio en Suiza y en la Universidad de Esslingen y Reutlingen en Alemania. Trabajó en la empresa Bosch, logrando el primer giro mouse espacial de 3 ejes del mundo. Ha participado como ponente en foros de energía e innovación en México, Estados Unidos, Grecia y Alemania. Participa como socio en 3 empresas de sectores financiero, alimentos, bebidas y en energía. Es socio fundador de la empresa Ergosolar. Desde el 2010, empresa líder en sistemas fotovoltaicos en México, miembro de Asolmex y ganadora del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica. Bienvenido, Luis Gerardo. Presento a continuación a Pilar Álvarez, quien es responsable del Departamento de Protección Ambiental de BMW Group, Planta San Luis Potosí. Pilar es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestra en Ecología Industrial por parte de la Universidad de Graz en Austria y la Universidad de Leiden en Holanda. Pilar cuenta con 7 años de experiencia en los temas ambientales competentes de la industria automotriz, así como experiencia en la industria de energía renovable y en el sector público como inspectora ambiental. Actualmente es responsable del Departamento de Protección Ambiental de la planta BMW en San Luis Potosí, el cual es encargado del sistema de gestión ambiental de la planta, el cumplimiento de los requerimientos legales ambientales y soporte de los proyectos de sostenibilidad de la planta. De igual manera, forma parte del Grupo Internacional de Auditores del Sistema de Gestión Ambiental del Grupo BMW. Bienvenida, Pilar. Y finalmente doy la bienvenida a Gerardo Diosdado, quien es responsable de la Coordinación de Gestión Energética de BMW Group, Planta San Luis Potosí. Es ingeniero civil por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Ciencias en Ingeniería de Edificación y Arquitectura por el Politécnico de Milán, en Italia, y maestro en Finanzas por la Universidad Tec Milenio. Tiene más de 15 años de experiencia en construcción de proyectos, entre los que se incluyen diversos parques eólicos, centrales fotovoltaicas y una planta geotérmica, todas para el sector privado. Actualmente es coordinador de la gestión energética y administrador del presupuesto del área de Facilities Management. Además, forma parte del equipo de sustentabilidad de la planta de BMW en San Luis Potosí. Bienvenidos a todos nuestros panelistas el día de hoy. Cedo la palabra a Daniel Peiret, que nos hablará sobre el panorama de la industria eléctrica. Muchísimas gracias, Daniel, y te dejo la palabra. Hola, buenos días, Indira. Muchas gracias y buenos días a todos los participantes en este foro organizado por la Cámara Alemana de Industria y Comercio. Agradecer a la firma de abogados Fombovesa y Sierra la iniciativa de promover este evento importante. No hemos hablado sobre lo relevante que es salir un poco de la
de la discusión de la actual política nacional en torno a temas legales que se han presentado para la proyección de proyectos de inversión de gran escala en México. Mas, sin embargo, nosotros lo que identificamos fue que finalmente la industria en México ha crecido, los desarrollos de tipo industrial, los parques industriales, los corredores industriales y las empresas en él instaladas, mas, sin embargo, todo lo que es la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional, pues sigue presentando un déficit, ¿no? En cuanto al suministro de energía para que estos desarrollos industriales, para que estos parques industriales y para que las industrias puedan seguir finalmente recibiendo estos requerimientos para su operación, en algunos casos para su expansión o para su adaptación, para su operación continua, ¿no? Finalmente, también hemos identificado en los últimos eventos organizados por la Cámara otras necesidades que se presentan y que hay que atender, otras problemáticas o otros retos, ¿no? Como es la deficiencia en el suministro de energía en términos de calidad, de potencia, de cantidad, ¿no? Que también son retos que hay que discutir y hay que ver cómo podemos nosotros tratar. La incertidumbre en los montos de facturación, la falta de metodologías en México para lograr que las empresas y la industria tengan balances energéticos que permitan la toma de decisiones, ¿no? Una falta de cultura en el desarrollo de sistemas de gestión de la energía por parte de las empresas, ¿no? Y también el desconocimiento, por un lado, o quizás la falta de información de todas las tecnologías que hay en torno a la eficiencia energética, y luego las oportunidades que hay para la generación de energía, ¿no? En las diferentes regiones. Para México, finalmente se presentan dos retos, ¿no? Por un lado, como lo comento, la parte de la eficiencia energética y por otro lado, qué mecanismos hay para la generación y suministro de energía de fuentes renovables o limpias por parte de las empresas. Entonces, este es un reto porque siempre en los últimos paneles, como les comentamos, hemos hablado de empresas expertas, hemos hablado de casos de éxito, hemos hablado del conocimiento en torno a todos estos temas, pero hablando con los diferentes panelistas, queremos descubrir en su actividad, finalmente, cuál es la complejidad del desarrollo en estos proyectos, ¿no? Todos los interesados en esta materia queremos entender cuál ha sido esa ruta de gestión, cuál ha sido la ruta desde la tecnología, los desarrollos, la construcción de proyectos, su planeación, su implementación, ¿no? Y el panel es muy rico porque tenemos dos empresas muy importantes en México que además de desarrollar tecnologías, implementan y construyen proyectos en este sector y en las escalas que les comento. Y por otro lado, tenemos una empresa que ha explorado en una inversión importante para desarrollar un proyecto en el Bajío, específicamente en San Luis Potosí, y luego el rol tan importante que juega el equipo jurídico y de gestión para acompañar todos estos procesos. Es como finalmente se compone este panel con la idea de que nos compartan experiencias para que los participantes en este foro puedan visualizar y tener un poco más de información de qué tan complejo puede ser en México, no únicamente por una política nacional, sino también por las complejidades que se presentan tanto en los estados como en los municipios para el desarrollo o para que las inversiones encuentren certeza en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Entonces, el análisis del proyecto y sus componentes, y por otro lado, cómo propone una firma como la que nos acompaña hoy de Fombodesta y Sierra, junto con los componentes tecnológicos, ambientales, sociales y las inversiones, plantear hojas de ruta bajo los esquemas que hoy por hoy contempla la ley de México para desarrollar esquemas de generación en sitio en materia de energías renovables y limpias que cubren hasta cierto punto este déficit que presenta finalmente el sistema eléctrico nacional y que pone estas alternativas en el foco
en el corto y mediano plazo, por lo que les comentaba Indy y les comento yo también, sobre el cambio de políticas a nivel nacional. Pero son todos los actores los que tenemos que evaluar. Y pues bueno, agradezco mucho a los panelistas este tiempo y estas aportaciones que nos van a dar. Muchas gracias, Verónica, coordinadora de este comité, por la confianza y toda esta participación. Y bueno, no quito más tiempo y doy entrada a nuestros panelistas. Muchas gracias y espero que sea muy enriquecedor este evento. Gracias, Daniel. Y ahora continuamos con Ariel, quien va a presentar algunos slides y comenzará con su presentación. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias primero que nada, por la invitación a este panel. La verdad es que te agradecemos muchísimo por tratar de empujar mucho la idea de difundir este tipo de esquemas. Déjame aquí nada más, estoy colocando la presentación. A ver, avísenme cuando se vea. Perfecto, pues de nueva cuenta, primero que nada, muchísimas gracias a la CAMEXA y en especial a su Comité de Energía y Sustentabilidad por la invitación y por solapar este tipo de eventos. La verdad es que es un gusto formar parte de este panel y compartirlo con expertos en la materia. Y también quiero agradecer profundamente por tocar este tema de esquemas de suministro de energía eléctrica, sobre todo porque hoy más que nunca estoy convencido que los esquemas de generación y suministro de energía juegan un papel fundamental en la industria eléctrica en México, ¿no? Tanto para el Estado como para las empresas. Para el Estado, porque creo que puede ser un excelente mecanismo para poder alcanzar ciertas metas de generación de energía limpia que se establecen en la Ley de Transición Energética y en ciertos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, como también para las empresas, porque creo que pueden implementar este tipo de esquemas y a efecto de cumplir ciertas políticas de sus corporativos o políticas internas en materia de sustentabilidad, en temas de ESG y en temas de poder determinar ciertos drivers en los costos del consumo de energía eléctrica, sobre todo partiendo de la premisa que los grandes consumidores de energía, el gasto en la adquisición de este commodity representa o está dentro de los 5 gastos más fuertes, ¿no? Entonces creo que siempre es importante conocer cuánto vas a gastar por la adquisición de este commodity, ¿no? El objeto de la presentación o de mi presentación es hablar sobre los esquemas jurídicos o regulatorios permitidos por la legislación aplicable de proyectos de generación y suministro de energía eléctrica inside the fence, es decir, dentro digámoslo así, dentro del behind the meter, dentro de las instalaciones, y básicamente son 2 o 3 proyectos, no 3 esquemas, perdón. El primero de ellos son esquemas de generación distribuida y el segundo de ellos es el esquema de abasto aislado y generación local, ¿no? Como podrán darse cuenta, pues, entiendo que no se ven bien los slides. A ver. Avísenme cómo se ven ahí. Perfecto, mejor. Perfecto, excelente. Estos esquemas es el esquema de generación distribuida y el esquema de abasto aislado y generación local, ¿no? Que como podrán ver, el esquema de abasto aislado y generación local lo colocamos unido porque sus diferencias son mínimas. Sin embargo, vamos a analizarlas a detalle, las diferencias que estriban entre estos 2 tipos de esquemas, ¿no? Lo bueno de estos 2 tipos de esquemas o 3 tipos de esquemas de generación y suministro de energía eléctrica inside the fence es que no están peleados con los esquemas tradicionales que regula la ley de la industria eléctrica, ¿no? Como seguramente ustedes podrán vivirlo día a día, actualmente existen desde un punto de vista tradicional 2 esquemas de suministro de energía eléctrica. O son suministrados por la CFE por medio de una de sus empresas subsidiarias, que es CFE Suministrador de Servicios Básicos, o bien ustedes tienen celebrado un contrato de suministro de energía con un suministrador calificado, ¿no? Siempre y cuando pues, cumplan con ciertos requisitos que establece la ley y las reglas del mercado, en términos de capacidad, de demanda que tengan y en términos de cuándo se construyó su centro de carga o bien si fue migrado de un esquema legado a un esquema guía, ¿no? A continuación, trataremos de ver las peculiaridades de cada uno de estos esquemas, las diferencias y sobre todo los beneficios que tienen actualmente en el mercado, ¿no?
Empezaremos por el esquema de generación distribuida, que seguramente ya están muy familiarizados ustedes con ellos. Si no lo han implementado, seguramente sí los han visto, y es este tipo de esquemas en donde muchas de las empresas están colocando paneles solares principalmente en sus techos, en ciertos estacionamientos, etcétera. Y esto tiene por objeto precisamente tener un ahorro significativo en el consumo de este commodity y aparte, como lo comenté en un inicio, promover ciertas políticas de sustentabilidad que pueden tener las empresas, ¿no? Podríamos definir a la generación distribuida como la generación de energía eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de distribución y cuya capacidad, que este es un elemento muy distintivo de la central eléctrica, debe ser menor a 0.5 megawatts, ¿no? En pocas palabras, por generación distribuida podemos definirlo como una central eléctrica cuya capacidad de generación está limitada a menos 0.5 megawatts, es decir, a 0.499 megawatts, y siempre y cuando se encuentre cerca de una red general de distribución, ¿no? Que generalmente son en baja y media tensión. Los elementos principales de la generación distribuida es que son realizados por un generador exento, lo que significa que no es un sujeto regulado por la Comisión Reguladora de Energía, que vaya el pleonasmo es la comisión o el órgano de gobierno encargado de regular a todos aquellos sujetos que se dedican a la generación, comercialización, suministro y en ciertos casos el consumo de energía eléctrica. Entonces, en este caso, el generador distribuido no está regulado por la Comisión Reguladora de Energía y sobre todo en temas de capacidad de generación de dicha central eléctrica, ¿no? Que son inferior a 5 megawatts, ¿no? Muchas veces se preguntan los clientes o se preguntan los off-takers o los grandes generadores, grandes consumidores de energía eléctrica, bueno, ¿para qué puedo utilizar o cómo puedo utilizar este esquema de generación de generación o suministro de energía eléctrica inside the fence? Pues se pueden hacer tres cosas, ¿no? A partir del 2017 que se expidieron ciertas disposiciones administrativas mediante las cuales se definen las directrices de lo que pueda ser un titular de este tipo de centrales eléctricas y obliga a ciertos participantes del mercado, en este caso a CFE, suministrador de servicios básicos, que es la empresa que les vende la energía eléctrica, y a CFE Distribución, que es la empresa encargada de manejar la red general de distribución, las líneas de distribución, a respetar ciertas disposiciones o ciertos beneficios y derechos que tienen los titulares o poseedores de este tipo de centrales eléctricas, de manera tal que si el día de mañana ustedes se animan a instalar un esquema de generación distribuida, pueden pedir ciertas contraprestaciones o que se les paguen ciertas contraprestaciones mediante tres mecanismos que aquí se detallan a continuación, ¿no? El primero de ellos es el mecanismo de net metering, que implica la instalación de un medidor bidireccional, es decir, que determina la energía eléctrica que sale de esta central eléctrica de pequeña escala versus la energía eléctrica que puede inyectar CFE al punto de carga, al centro de carga, y al final de mes o de manera bimensual se hace un corte y se determina si hubo un faltante de energía eléctrica y por lo tanto el centro de carga o el titular de la central eléctrica tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, o bien un esquema que se llama venta total de energía eléctrica, que la central eléctrica se dedica 100% a vender toda la energía eléctrica a CFE, suministrador de servicios básicos, a cambio de una contraprestación cierta y determinada. Es una contraprestación que ya está regulada por la Comisión Reguladora de Energía. O bien un esquema de net billing, ¿no? Que aquí no existe un medidor bidireccional, sino que se hace un corte de la energía eléctrica que se entrega en cierta hora, dependiendo el precio en el mercado de esa energía eléctrica inyectada a la red general de distribución versus el precio por hora o que inyecta la Comisión Federal de Electricidad a ese centro de carga, ¿no? Y al final de cuentas, cada mes o de manera bimensual también se hace un corte y se define si hay un saldo a favor o en contra por parte del centro de carga. En pocas palabras, este tipo de esquema de generación distribuida es un esquema que le permite al titular de la central eléctrica, aparte de tener una certeza respecto a lo que podría consumir y a lo que podría pagar el día de mañana con su tarifa de suministro de servicios básicos,
tomando en cuenta la generación de la central eléctrica, e inclusive puede dedicarse a vender 100% de la energía a CFE, suministrador de servicios básicos, ¿no? Que reitero, es la empresa de la Comisión Federal de Electricidad que le suministra energía eléctrica a grandes consumidores de energía, siempre y cuando estos no hayan migrado a un esquema LIE o no reciban el suministro de energía por medio de un suministrador calificado. Otra de las opciones que tienen es que la central eléctrica, es decir, estos, a manera de ejemplo, paneles solares, están ubicados en un punto diferente del punto del centro de carga, es decir, la central eléctrica tiene un punto de medición diferente al punto de medición del centro de carga, y en estos casos, solo en estos casos, se puede vender la energía eléctrica, esa central eléctrica de hasta 0.499 megawatts, puede vender energía eléctrica por medio de un suministrador de servicios calificados en el mercado eléctrico mayorista. Honestamente, este es una opción que, si bien es cierto, jurídicamente hablando, sí se encuentra establecida en las disposiciones administrativas que regulan el tema de generación distribuida. Lo cierto es que es muy poco implementada actualmente en el mercado, ¿no? Otro de los puntos importantes a considerar es en relación con los permisos y los procedimientos administrativos, más relevantes en relación con el tema de generación distribuida, ¿no? Partiendo de la premisa que se puede instalar una central eléctrica en sitio por cualquier persona física, cualquier persona moral, que esta central eléctrica te puede servir para vender la energía eléctrica, toda la energía eléctrica a la CFE, y a cambio de ello recibir una contraprestación, o bien disminuir el pago de tu recibo de luz que recibes de manera mensual o bimestral, porque se hace un cruce con la energía eléctrica, reitero, que generas versus la energía eléctrica que te inyecta la CFE por medio de CFE, suministrador de servicios básicos. Es importante tomar en consideración que lo que se tiene que hacer para poder implementar este esquema en términos generales es acudir y presentar una solicitud ante CFE Distribución y decirle o expresarle la intención que tienes de tener una central eléctrica. Ellos definirán con la opinión del Centro Nacional de Control de Energía, del CENACE, si es factible, es decir, si la red general de distribución tiene la capacidad para poder interconectar, en su caso, esta pequeña central eléctrica. Y después se hace todo un procedimiento que involucra a CFE, suministrador de servicios básicos. En ocasiones puede existir que se te requiera realizar ciertas obras de refuerzo o de interconexión para que tu central eléctrica pueda interconectarse a esta red general de distribución. Firmas un contrato de interconexión y un contrato de contraprestación con CFE, suministrador de servicios básicos. Este contrato de contraprestación básicamente va a establecer cuánto te va a pagar la CFE por la energía eléctrica, en su caso que le vendas en su totalidad, o cuánto monto va a valer la energía eléctrica que tú vas a inyectarle a la red versus la energía eléctrica que la CFE te va a inyectar en ciertos momentos que no tenga disponibilidad la central eléctrica. Vale la pena señalar que este esquema de generación distribuida en México se ha implementado en gran escala durante los últimos años. Actualmente, por cifras de la Comisión Reguladora de Energía, se ha instalado o están instalados en México a diciembre del 2020 1.4 gigawatts, principalmente en 3 estados, en el estado de Jalisco, en el estado de Nuevo León y en el estado de México, lo que implica que hay ciertos estados en donde el factor solar es muy importante, en el norte del país, principalmente en Sonora, Coahuila y Chihuahua, que puede ser una opción muy viable para consumidores, para grandes consumidores de energía eléctrica, ¿no? Otro de los esquemas importantes y que vemos de manera reiterada aquí en el despacho y que asesoramos a su implementación es el esquema de abasto aislado, ¿no? Ya lo platicábamos un poco al inicio de la conversación, y el esquema de abasto aislado tiene su antecedente en el esquema de cogeneración o autoabastecimiento del régimen jurídico anterior, ¿no? De alguna otra manera, que fue implementado en el 92 con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y cuyo objeto principal era que una persona física o moral generara energía eléctrica para satisfacer sus propias necesidades.
Claro, con ciertas diferencias, ¿no?, que vemos en estos esquemas de autoabasto y cogeneración versus esquema de abasto aislado y de generación local. El esquema de abasto aislado, bueno, es la generación de energía eléctrica para satisfacer necesidades propias para una empresa que forma parte de un mismo grupo, para un mismo grupo de interés económico, ¿no? Ahí las disposiciones administrativas que se emitieron para tales efectos también en el 2017 te dice que es una empresa que forma parte de tu mismo grupo de interés económico. A diferencia del esquema de generación distribuida, este esquema sí es un esquema regulado por la Comisión Reguladora de Energía, es decir, tienes que obtener un permiso ante la CRE, tienes que tener una red particular que conecte tu central eléctrica con tu centro de carga, como se ve en la presente diapositiva. Y lo interesante de este tipo de esquemas es que puedes o no puedes estar interconectado a la red. Es decir, una central eléctrica de abasto aislado puede o no puede estar interconectada a la red, lo que significa que puedes estar en modo isla, por decirlo de alguna otra manera, o bien puedes interconectarte al sistema eléctrico nacional para vender energía eléctrica excedente que puedas tener, o bien para adquirir energía eléctrica faltante, ¿no?, que tenga la central eléctrica. El esquema de abasto aislado y el esquema de generación local son prácticamente lo mismo. La diferencia estriba en que la generación local es para la generación de energía eléctrica para satisfacer o no las necesidades de consumo de un usuario final que pertenezca o no a una empresa de tu mismo grupo de interés económico. Es decir, el abasto aislado tiene que hacerse por personas, por empresas cuya central eléctrica y consumidor es el mismo o son empresas que forman parte del mismo grupo de interés económico, y la generación local puede o no puede darse, ¿no? Por lo que abre la puerta a que lleguen ciertas empresas cuyo objeto sea desarrollar, construir, inclusive operar y mantener una central eléctrica al amparo de este esquema de generación local, ¿no? Lo bueno de los esquemas de abasto aislado y generación local es que no están peleados, reitero, con los esquemas tradicionales. Es decir, un esquema de abasto aislado puede tener un backup, un suministro con un suministrador de servicios básicos, o bien con un suministrador de servicios calificados, y aparte tener su central eléctrica, ¿no? Esto es lo interesante. Y para finalizar, yo me iría, o les gustaría platicar de los principales permisos que se tienen en este tipo de esquemas y los principales procedimientos administrativos que tienen que seguir. Los principales permisos es, en materia federal o de jurisdicción federal, evidentemente es el permiso de generación que sacas ante la Comisión Reguladora de Energía, la evaluación de impacto social que tienes que tramitar ante la Secretaría de Energía, y esta varía en cuanto al tiempo y el tipo de información que tienes que hacer respecto a la capacidad y ubicación de la central eléctrica, y el resolutivo en materia de impacto ambiental, que también es un tema importante, ciertos permisos de jurisdicción estatal que cambian de estado a estado, y sobre todo, o uno de los más importantes, son los permisos municipales, que a ciencia cierta, o el más complicado, es la licencia de construcción que tienes que hacer para construir la central eléctrica en comento, ¿no? Y el procedimiento dependerá en gran medida si estás interconectado o no a la red. Si no estás interconectado a la red, no tienes que seguir un procedimiento ordinario ante el SENACE, y si pretendes interconectarte a la red, tienes que hacer todo un procedimiento administrativo ante el Centro Nacional de Control de Energía, que puede tardar hasta 275 días hábiles, ¿no? Entonces, en términos generales, estos son los esquemas que existen, que están regulados actualmente y que pueden implementar los grandes consumidores de energía eléctrica inside the fence, ¿no? Y con ello tener certeza respecto a su consumo y pago de energía eléctrica. Excelente, muchísimas gracias, Ariel, por esta interesante plática. Más adelante tenemos algunas preguntas que vamos a hacerlas. Y bueno, ahora cedo la palabra a José Luis Sáenz Juan Pablo, perdón, Sáenz, quien es vicepresidente de desarrollo de Invent Energy, para que nos dé su presentación. Muchísimas gracias, Indira. Muchas gracias, Ariel, Daniel, copanelistas. Voy a comentar muy brevemente el perfil de nuestra empresa de Invent Energy, y de ahí la idea es platicar casos específicos con retos específicos
de diferentes tamaños para tratar de entender el marco que muy claramente explicó Ariel, pero ya aplicado comercialmente en negocios y oportunidades de inversión específicas. Nosotros somos una empresa privada de capital originalmente americano. Tenemos nuestros headquarters en Chicago. Hemos desarrollado casi 17 gigas eólicos, 5 gigas solares, casi 1 giga en almacenamiento baterías, y tenemos 5.6 gigas en gas natural térmicos desarrollados. Esta es la tercera empresa de energía que funda nuestro CEO. En los primeros pininos energéticos en los 80s, en los 90s en Estados Unidos, empezamos con cogeneración. Entonces la empresa tiene un DNA muy fuerte de cogeneración. En esta etapa como Invenergy en Estados Unidos, obviamente se dio un boom renovable, y en este sentido crecimos mucho hacia lo renovable y hacia el storage, pero eso no significa que no tengamos claro que nuestro original, capacidad fue la parte de cogeneración, ¿no? Como 4 filiales, ofreciendo ya servicios específicos, tenemos lo que es servicios a terceros eólicos, la parte de transmisión, donde ya tenemos casi 700 kilómetros instalados, dando servicios a operadores de red, a ISOs en Estados Unidos, tipo Cenaces, y tenemos varios BOTs en Sudamérica. En la parte de agua hemos entrado con socios tecnólogos. El agua y energía, pues, es un tema que se ha tenido mucha simbiosis, y sobre todo en la generación térmica existe una capacidad muy fuerte que de alguna forma nació junto con la generación térmica, y ahora ya la estamos de alguna forma haciendo un tipo spin-off para ofrecer servicios de tratamiento de aguas. Y en la parte de digitalización tenemos una nueva empresa que se llama Energies, ¿no? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Pues tenemos 27 gigawatts contratados, hemos levantado 42 billones de dólares, suministrando equivalente a 8.2 millones de habitantes y 8.7 millones de vehículos evitados en toneladas de CO2 equivalentes, ¿no? Entonces, de aquí en nuestros proyectos más importantes en los últimos 5 años han sido el proyecto de Grand Ridge, que es un proyecto que es una colocation. Tenemos eólico, solar y almacenamiento. En Japón hicimos nuestra entrada también con 270 megas eólicos, y bueno, teniendo un poco la tranquilidad que el proceso de desarrollo es más complicado que en México, entonces no necesariamente somos los más complicados del mundo, ¿verdad? Luego tenemos un proyecto que estamos haciendo para un utility americano de 1,500 megawatts en Oklahoma, que toca 3 estados. Entonces tenemos 3 regulaciones que tenemos que poner de acuerdo, y este proyecto se da bajo un esquema de build transfer, ¿no? En donde nosotros, básicamente parecido a una obra pública financiada, hacemos el desarrollo, construimos y lo entregamos ya en puesta en servicio. Entrando a América Latina, tenemos en El Salvador la inversión más grande que ha recibido el país históricamente, casi $1 billón, que es Energía del Pacífico, en donde tenemos una estación de LNG, ¿no? Lo que les llaman FSRU, ¿no? Una estación flotante en donde el gas licuado se vaporiza, se lleva a tierra inshore, y ahí generamos 380 megawatts que se entregan a 2 puntos de interconexión para un proceso de subasta que se dio hace 7, 8 años, y estamos cubriendo el 30% de la demanda del país. En Escocia hicimos nuestra entrada ya con un proyecto específico de 70 megawatts. En Lackawanna, Pensilvania, hicimos un proyecto de 1,500 megawatts con 3 trenes de generación, 100% merchant, 100% generando al spot, en donde obviamente se hizo ahí una sociedad con una empresa gasera, y parte del riesgo de la diferencia entre el precio del gas y el precio eléctrico se traslada hacia la gasera. Entonces la gasera de alguna forma le da salida a su gas,
que no lo podría haber hecho de forma transportando gas. Luego tenemos el proyecto de Samsung de 1,300 megawatts y en Uruguay 70 megawatts. Dos proyectos que hemos hecho con el IFC, ha sido Energía del Pacífico y el proyecto Uruguay. Bueno, como pueden observar, hemos tenido un crecimiento exponencial. Realmente lo que nos ha caracterizado es la creatividad que nos da el ser una empresa privada. Somos muy selectivos en las oportunidades de inversión, muy creativos, no nos cerramos a una solución específica. Tenemos un equipo muy multifacético, con capacidades de almacenamiento, capacidades térmicas muy fuertes, cogeneración muy fuertes, y ahora ya estamos integrándonos a la parte de transmisión y distribución, ¿no? ¿Cómo estamos en América Latina? Bueno, pues tenemos casi 1,500 megawatts, 20 proyectos en desarrollo, 200 kilómetros de transmisión en líneas, ofreciendo servicios de transporte de electricidad. Y bueno, aquí ya entramos un poquito más a las oportunidades de inversión que hemos desarrollado en nuestro país. Vamos a pasar muy rápidamente por todas, pero vamos a enfocarnos en lo que nos aboca aquí, ¿no? Entonces empezamos por el proyecto de La Toba. Es un proyecto de almacenamiento con solar. Realmente el solar está behind the meter, ¿no? Realmente el solar funciona como si fuera llenar un tanque de agua, o sea, está llenando la batería, pero la red no lo ve. Toda la intermitencia que tiene el solar no afecta ¿cómo se llama? O crea disturbios en la red. Entonces la batería es la que está haciendo el fronting, y en ese sentido pues fue un proyecto que está ayudando mucho tanto a la estabilidad del sistema en Baja California, como también está probando un modelo que va a agregar mucho valor en las redes de transmisión en México, y como en clientes finales, en donde se puede jugar con una fuente muy barata de energía, que es el solar, y llenar y vaciar una batería en hora base y hora pico, lo cual puede generar beneficios económicos muy fuertes. Tenemos el proyecto de Ramones Energy Center, en donde son 604 megawatts, 2 turbinas de gas sin recuperación de calor. Este proyecto es lo que se llama un picker, una piquera. Si bien es una piquera que iba a generar aproximadamente 25-30% del día, porque las piqueras son nada más para cubrir la punta, esta piquera pues es muy eficiente y ahorita está básicamente generando como si fuera carga base, lo cual es un buen problema y un mal problema, porque los deals y la estructura del suministro de gas estaba diseñado para operar de otra forma. Entonces nos ha generado retos muy importantes. Es la planta piquera más grande de México y se apalancó la parte de capacidad con la tercera subasta con CFE, usuario básico, ¿no? Ya entrando en materia, bueno, antes de entrar en materia, exponemos este proyecto de Fenicias, 168 megawatts. Este proyecto va a ser el primer bill transfer que hacemos en México, una estructura muy importante con clientes grandes que quieren controlar su propia demanda, su propia operación. Entonces ahí nosotros realmente hacemos un spin-off del activo en la ¿cómo se llama? En la FOC, o la fecha de operación comercial, y ya el cliente o lo opera o nosotros lo apoyamos operando, pero la propiedad del activo se mantiene en los libros del cliente. Entrando ya más en materia, vamos a hablar de Guadalupe Cogen Center y Altamira Energy Center. Empezando con Altamira Energy Center, que es el primer proyecto que hicimos en el mundo con este tipo de características, como Invenergy. Como les comentaba antes, Invenergy se hicieron muchos de este tipo de proyectos, pero bajo otras empresas. Este proyecto de Altamira es un behind the meter puro y duro. La interconexión pertenece al cliente, el permiso de generación, de hecho se migró de la ley anterior a esta ley, también es del cliente. Nosotros estamos regulatoriamente, no aparecemos en la foto en este proyecto. Tenemos un contrato de 15 años que es bajo la estructura de Build, Own, Operate and Transfer. O sea, después de 15 años hay una opción de compra o extensión.
Este proyecto realmente da muchos beneficios al cliente y me tomo la confianza de decir que es una de las cogeneraciones más eficientes que se tienen en México. Tenemos 18 megawatts eléctricos, 116 toneladas por hora de vapor. Obviamente las 116 toneladas no se generan con la recuperación son dos motores reciprocantes, no son turbinas. Las calderas auxiliares generan con gas natural, se tienen dos calderas de recuperación muy pequeñas y se tiene un equipo que se llama chiller de absorción, en donde el proyecto pues, genera básicamente eficiencias cercanas al 92% de cogeneración. ¿Cómo se calcula esto? Pues cuánto gas metemos y qué sacamos de esta caja comercial, si le queremos llamar así. Pues estamos sacando 18 megawatts, 116 toneladas y 1,200 toneladas de agua helada. Este proyecto tuvo retos importantes. Este proyecto está generando a 13.8 kilowatts y el cliente está conectado en 115. Entonces, en el momento de generar los contratos de interconexión, tuvimos que segmentar algunas cargas para demostrar al operador de red, al SENACE, que no estábamos físicamente interconectados a la red. Pues estuvo el proyecto en muy buen momento operando en modo isla, generando ahorros impresionantes al cliente, ¿no? Porque con el agua helada desplazábamos consumo eléctrico y esto va muy de la mano con la eficiencia energética. O sea, nosotros mismos bajamos la demanda original, que eran aproximadamente 23, 24 megawatts del cliente, a través de darle agua helada con los chillers de absorción, que originalmente eran chillers eléctricos, que autoabasteciendo 18 megawatts y generando vapor muy barato con el calor recuperado y complementando con gas natural adicional para poder llegar a los picos de demanda de 116 megawatts que tenía el cliente, ¿no? Este proyecto fue un reto porque se hizo adentro de una planta química operando, entonces realmente los procesos de interconexión y conexión fueron, ¿cómo se llama?, en vivo, y se tuvo que hacer todo un proceso muy complejo de ingeniería para que en 2 etapas se pudiera conectar el proyecto. El otro proyecto, que es Guadalupe Cogen Center en Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, es un proyecto que se está haciendo en 2 etapas. La primera etapa genera vapor, 120 toneladas por hora de vapor, y trata agua, o recibe agua gris y la lleva ya a los niveles de calidad que necesita el proyecto, más el cliente final. Y en la segunda etapa, que está en proceso de cierre, van a generarse 35 megawatts y 95 toneladas de vapor adicionales a las 120 que traíamos ya en la etapa 1. Este proyecto tiene un reto muy importante porque está en una zona en donde la red de transmisión es muy débil, es muy endeble y tiene niveles de cortocircuito elevadísimos. Entonces, realmente lo que se hizo ahí es nada más tener la interconexión como soporte, como backup, en donde la fuente primaria va a ser la cogeneración, pero sí se tiene que mantener un contrato de interconexión que va a ser un poco más sencillo, por el simple hecho de que no se va a exportar electricidad. Realmente a nivel técnico y comercial son proyectos complejos, no son proyectos. Es un proyecto en donde estamos con suministros físicos, realmente trabajando muy de cerca con los clientes. Eso lo hace también muy interesante, no son contratos financieros en donde ni conoces al cliente final y es un PPA. O sea, es un contrato físico en donde entramos hasta las tripas, básicamente, de los procesos del cliente, obviamente con todos los procesos de confidencialidad, pero a veces realmente conocemos muy bien lo que necesita el cliente, porque nuestros intereses se alinean en 15, 20 años de contrato y nuestro único objetivo pues es beneficiar al cliente en esos 15, 20 años en un contrato fijo y buscar la fórmula para darle el mejor precio, ¿no? A veces es un project finance, a veces es un equity deal con un poco de recurso, y ese es el reto que hay con los diferentes tipos de tamaños de proyecto, en donde la economía de escala a veces juega un poquito en contra, pero ya lo hemos aprendido y lo hemos capitalizado
para nuevas oportunidades, ¿no? Algo muy importante es que en esta coyuntura pues hemos visto que realmente, si bien el speech ha sido no más generación, vamos a ayudar a CFE a mantenerse fuerte. Cuando el cliente final es el permisionario, cuando el cliente final es el suministrado autoabastecido, como comentaba bien Ariel, el enfoque regulatorio es diferente, ¿no? Porque ya no es, pues veo a un generador que puede competir a CFE, sino estoy viendo a un cliente que está resolviendo un problema para poder operar comercialmente en un entorno tan competitivo como el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, de momento, no sé si existan alguna Ariel, pregunta. hola Ariel, perdón, Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por la explicación. Me encantaría poder hacerte una pregunta que supongo puede ayudarnos a resumir tu presentación. ¿Cuál es el perfil de los proyectos actuales, dado este entorno en el que nos encontramos desde el punto de vista legal y regulatorio, que consideras que serán los que tienen las mayores posibilidades de ser exitosos? Gracias. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que definitivamente, desde el punto de vista regulatorio, es importante que el operador de red vea un beneficio del proyecto, no nada más una oportunidad de inversión privada, de decir, ya están haciendo negocio, nuestra red la quieren para intereses que no son los nuestros. Entonces, ¿qué beneficio nos puede dar hacer un abasto aislado? Pues bueno, quitarle carga a la red, cubrir la demanda behind the meter, tratar de mitigar del lado de los clientes volatilidad de los mercados, tener estabilidad en el suministro energético basado en el mercado de gas natural. En el caso de que sea una solución térmica, ¿no? Las soluciones térmicas pues dan a la pequeña escala, digamos, oxígeno, porque si bien la pequeña escala pues trae un poco en contra los costos específicos de inversión y de operación, por el otro lado puedes llegar a eficiencias monstruosas, como estamos platicando ahorita en la parte de Altamira, ¿no? O sea, es un proyecto que está con una eficiencia total del 90 y tantos %, cuando el ciclo combinado más eficiente pues estará en 60, ¿no? Entonces esto les da a los clientes un muy buen panorama de ahorros económicos con fiabilidad en el suministro energético y la oportunidad sobre todo de controlar su destino a nivel commodity, ¿no? Otro perfil de proyectos muy interesante, ya bajo ese esquema regulatorio específico, pues puede haber una paleta de tecnologías importantísima, ¿no? O sea, puede ser que usemos motores, por ejemplo, para un cliente que necesite poco calor o agua caliente. Si ya necesita mucho calor, pues ya nos podemos ir a turbinas de gas. En el caso de renovable, podemos poner rooftops con almacenamiento, y existen clientes que tienen perfiles de consumo con un pico o 2 picos al día enormes, entonces ahí el almacenamiento les ayuda muchísimo. O simplemente clientes que quieren salirse de la hora pico económica, y esto lo pueden hacer mediante una batería más en calidad de un peak shaver, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, le cedo la palabra a Indira. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora, bueno, vamos a tener la presentación de Luis Stone, quien es director general de Ergo Solar. Adelante, Luis. Muchas gracias. Saludos a todos. ¿Ven mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, está correcto. Vale, perfecto. Muy bien, pues la verdad es que les he dicho en varias ocasiones a los panelistas que es muy emocionante escucharlos, ver cómo la energía y su industria está creciendo en México, está creciendo de una manera gigantesca. Hablábamos de 1.4 gigawatts en los techos. Los proyectos que están haciendo ahorita son espectaculares y además mucho más complejos de lo que uno considera, ¿no? A veces echar a andar una fábrica tiene sus retos, pero bueno, simplemente enciendes una línea de producción.
se acabó. ¿Qué hay detrás de eso? Pues es algo muy interesante. Pues bueno, voy a hablar hoy como director general de Ergo Solar. Es una empresa mexicana que tiene ya 11 años, justamente en un par de días lo festejamos, 11 años, es de las empresas pues, más viejas de México, operando en México con sistemas fotovoltaicos. Tuvimos también la fortuna de hace 10 años hacer de los primeros proyectos, creo que fue el primero en el sur de México, en media tensión, con proyectos tecnología solar fotovoltaica. Y pues llevamos 11 años muy contentos. Yo voy a hablar específicamente de tecnología solar y de eficiencia energética. Nosotros no tenemos experiencia en cogeneración o en eólico. Y pues estamos del lado bondadoso de la fuerza porque, bueno, la tecnología solar fotovoltaica en México ha roto varias veces récords mundiales en cuestión de precios de energía y se perfila como la tecnología más barata del mundo en generación de energía. Por supuesto, con sus retos, ¿no? Y con sus limitantes de espacio o de porcentaje de generación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre 3 casos de estudio, se los quiero compartir. Y bueno, las dudas que tengan las vamos platicando. Algo que me gustaría como recordar o enfatizar es que la energía se está revolucionando de manera brutal. Estamos ahorita hablando de ideologías energéticas pues de hace 30, 40 años y sin tomar en cuenta que los últimos 10 años totalmente se ha trastornado, se ha transformado la industria eléctrica y principalmente trae estas 3 tendencias, ¿no? Las 3 Ds famosas es descarbonizarse, la energía se tiene que descarbonizar, se tiene que descentralizar y se tiene que digitalizar. Entonces, bueno, en el tema de descarbonizarse, bueno, es un tema, se ha hablado ahorita mucho del tema político energético, pero creo que se ha hablado muy poquito de la tecnología per se y mucho menos se ha hablado de los impactos ambientales, ¿no? de las tendencias actuales. Un dato que me gusta mucho seguir, que lo arroja la Semarnat, es cuánto CO2 genera 1 kilowatt hora de energía en México. Un dato abierto, público, y el dato es impresionante, es medio kilogramo de CO2 por cada kilowatt hora de energía que ustedes utilizan. Específicamente son 0.495 toneladas de CO2, es decir, medio kilogramo por cada kilowatt hora. Entonces, ustedes en sus recibos verán los kilowatts hora, multiplíquenlos por 0.5 y tendrán el número de kilogramos que están ustedes emitiendo indirectamente a la atmósfera. El país, otro tema importante de la ecología, dices, bueno, la ecología lo veo algo muy lejano. Normalmente, como no vemos el humo quemándose en nuestra fábrica, pues es algo que no sucede aquí o que es lejano o son solamente datos. Pero bueno, algo que ya no es datos, sino que es más bien realidad disfrazada de dato, es que el país invierte en cerca de 10,000 millones de pesos al año en salud. Estamos en una crisis de salud importante en el país y mueren al año, según el Instituto Nacional de Salud Pública, cerca de 48,000 personas por la contaminación del aire en nuestro país. Son temas que a veces lo ves lejano, pero ahora con el COVID y con todo lo que pasó el año pasado, dices, bueno, sí tengo algo que ver con esos datos y sí tendría yo algo que hacer, ¿no? para mejorarlos. Pues el tema de descarbonizar, no quiero hablar más del tema, pero bueno, es migrar, debemos de migrar ya como especie humana a una energía más limpia, más eficiente y por supuesto sin carbono, porque es un recurso que se va a acabar pronto. Y si no, se va a hacer más caro y también pues, es contaminante. La parte de descentralizar, ahorita les explico un poquito más sobre este tema, y el tema de digitalizar, ahorita lo comentaba también Pablo, ¿no? Que tiene una empresa que se encarga al tema digital de la energía. ¿Qué les platico? Bueno, el Internet de las cosas también ya llegó al Internet de la energía, eso ya llegó aquí. Tenemos tecnologías, algunas muy locas, como por ejemplo vehicle to grid, o sea, los vehículos eléctricos que se estacionan en las casas y pueden también generar energía eléctrica. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con el blockchain alrededor de digitalizar, el tener un perfecto control de cada cosa a la hora en la que sucede y cómo sucede con inteligencia artificial,
hace que estas tendencias ya estén en México. Nosotros en Energosolar estamos registrando una patente que tiene que ver con unos sensores que se comunican entre ellos, tienen inteligencia artificial, tienen predicción del clima y pueden ayudar a tomar decisiones en tiempo real para los empresarios, que antes era muy fácil, apaguen las máquinas en horario punta, pero hoy ya eso es, vamos a pensar de la época de los romanos, ya hoy en día se pueden tomar decisiones súper interesantes en base a los precios horarios del nodo y en base a si va a haber nubes hoy o no, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se puede ya hacer en México con tecnología disponible. Finalmente el tema de descentralizado, y para eso quiero exponer este mapita, donde vemos como en bloques la energía y los consumos. Toda esta parte de aquí, digamos de la izquierda, es energía centralizada, es decir, es generar energía en una hidro o en un ciclo combinado o en un eólico o en un parque solar, que también hay creo que cerca de 5 gigawatts de parques solares en México centralizados, y es generar energía, pero quiero enfocarme en la parte de carbón, en el ciclo combinado o en la parte de gas natural. Para poder generar energía, pues necesitas un insumo. Si es el sol, eres bendecido. Si no, estás normalmente en aprietos porque dependes del gas natural. El gas natural, si no estoy mal con mis datos, importamos cerca del 80% del gas natural de Estados Unidos. Y pues es como tener la soga en el cuello amarrada y lista como para tomar alguna decisión estratégica por parte de los gobiernos. Entonces, el gas natural viene de Estados Unidos a través de la famosa Red Nacional de Distribución de Gas, y cuando no es gas natural, entonces es carbón o es diésel o es combustóleo o es cualquier otra cosa que tomó muchísima energía y muchísimos riesgos también, muchísimos gastos financieros también técnicos, etcétera, para llevar ese insumo a esa planta, que por cierto, cuando se transforma, contamina, de alguna manera eficiente o no, pero al final contamina. La cogeneración es algo que ha dado brincos brutales en cuestión tecnológica y que cada vez es más eficiente. Finalmente es una tecnología que sí termina contaminando, y esa energía se tiene que transformar y transmitir a través de las redes para llegar finalmente a nuestras empresas o nuestras casas. Entonces, toda esta cadena de valor de la energía se resume brutalmente hasta de forma intuitiva con este resumen en generar y consumir. Esta flechita que estoy poniendo aquí, roja, generas en el techo y consumes. O generas en tu malla, inside the fence, en tu terreno, o en un terreno no tuyo, pero del vecino, pero que se transmite a través de una red eléctrica privada. Eso se refería a Ariel con abasto aislado. Pues eso, digo, nada más viendo dibujitos dices, bueno, es muchísimo más simple. Por supuesto, es más barato la mayoría de las veces, es mucho más seguro porque generas y consumes. Si tú, vamos a decir, tienes un huerto en tu casa y consumes tomates de tu casa, pues es mucho más seguro que te lo traigan de otro lado. Entonces, por muchos lados es una muy buena idea generar y consumir. Hablando del tema seguridad, el tema técnico, el tema en la red de transmisión se pierde el 18% de la energía en transmisión y distribución en México, entre robos y pérdidas. Pues todo eso te lo evitas generando y consumiendo en el mismo sitio. Entonces, disculparán mis garabatos, pero me emociono y quería compartirles este tema. Bueno, por eso cambiar el tema de descentralizar a generar de manera distribuida. Aquí rápido 5 puntos para convertir la energía en parte de la estrategia en una empresa. Involucra a tus stakeholders. El propio Servige, ¿no? En Bimbo decía, bueno, desde arriba vamos entrándole al tema de la energía. No debe ser un tema nada más de un comité o de un grupo de ingenieros, sino más bien tiene que ser algo que esté vinculado a la dirección y los consejos de las empresas. Después, mete la energía en las operaciones. Tus indicadores deben ser muy estratégicos. Debes de tener indicadores de cuánto kilogramo, cuánto kilowatt hora consumes por cada unidad de salida, por cada auto vendido, por cada auto fabricado o por cada método de tela fabricado. Este tipo de indicadores se deben de tener. Si no se tienen, es muy difícil meter a la energía en la estrategia. Medir para mejorar. Yo que les digo, la mayoría de ustedes son empresarios o ingenieros. Les comparto un caso rápido de Cisco. Cisco invirtió con 1.500 sensores de energía y con eso ahorró el 30% de su facturación. Entonces, si no mides, no puedes controlar y no puedes mejorar.
Finalmente incluye renovables. Nosotros tenemos modelos muy interesantes con renovables, donde los ahorros pagan solitos por el sistema a 5 años. Es algo espectacular. Realmente lo que se ahorra es más de lo que se paga, incluyendo financiamiento, seguros, tecnología, fierros, etcétera. Entonces, no incluir renovables en este país es como la gente que no se quiere vacunar teniendo las vacunas en Estados Unidos, ¿no? Se tiene un súper recurso solar, un súper recurso renovable en el país, y el no aprovecharlo es realmente pues no querer, no querer estar dentro de esta revolución energética que ya está en el país. Y finalmente, incluir eficiencia energética, que es algo que ha promovido mucho la CAMEXA y que los felicito además por eso. Y Energo Solar tenemos ya patentes incluso en cuestión de eficiencia energética. Tenemos un premio nacional de eficiencia energética también que nos dieron hace algunos años. Y bueno, todo esto no es poesía internacional, sino más bien todo esto también está en México, y por eso les quise poner pues esta visita rápida de menos de 30 segundos en 3D. Estamos en el país, se habla mucho en el mundo, pero estamos dentro del país ya generando. Esto es un proyecto de un megawatt fotovoltaico. Está muy interesante, no quiero clavarme mucho porque tengo poco tiempo, pero bueno, son ahí cerca de 3,000 paneles solares. Son inversores que, por cierto, son una tecnología alemana, y la ingeniería y todo lo demás es mexicana, y realmente es un proyecto muy exitoso que tiene ya un tiempo. Allá atrás está la Malinche para los amantes de las montañas, pero bueno, son proyectos que ya están sucediendo en el país, y que además estamos muy contentos de compartirlos con ustedes en esta presentación. Y bueno, hablando rápido del tema de Ariel, de generación distribuida, abasto aislado y generación local, pusimos un caso de estudio de una empresa que paga 3 millones de pesos al mes en cuestión de energía, y cómo le impacta un proyecto de generación distribuida, uno de abasto aislado, y cómo le podría impactar un proyecto de 100 megawatts, como para también tener esa comparación que ahorita preguntaban sobre quiénes son candidatos. Bueno, una empresa de 3 millones de pesos es candidato, ¿le alcanza o no le alcanza? Me voy a ir un poquito rápido porque creo que ya voy desfasado de tiempo, pero este es un render del proyecto de medio megawatt en una empresa que factura 3 millones de pesos. Con un proyecto de generación distribuida podría ahorrar 190,000 pesos al mes, que al año pues ya serán un poco más del millón y medio de pesos al año. Y eso es lo que se puede lograr para una empresa que factura 3 millones de pesos con generación distribuida. Cuando eso es muy poco, entonces dentro de la propia malla se puede generar un proyecto de abasto aislado. En vez de pagar 3 millones de pesos al suministrador, que puede ser CFE o cualquier otro, se pagarían 2 millones, se tendría un ahorro mensual de 1 millón de pesos, cerca de 12 millones de pesos al año. Y ese es un proyecto pues ya más interesante. Aquí en medio tenemos las subestaciones que están en alta tensión, y es un proyecto muy bonito. Los demás techos no los podemos usar porque usan asbesto, todavía tienen techos de asbesto. Entonces, cuando cambien de asbesto a lámina, ya podríamos generar un poco más. Este es un proyecto de 4 megas, podría crecer hasta 8.5 megas este proyecto y ahorrar lo equivalente. El tiempo de ejecución, en vez de ser de 3 meses como el anterior, aquí se elonga entre 12 y 18 meses. Y bueno, son algunas de las referencias que les comparto. Y finalmente, se puede hacer un proyecto de abasto de generación local, donde el terreno puede ser propio o del vecino o de alguien que esté cerca, y la energía se transmite a través de una red privada eléctrica. Y aquí el cliente podría llegar a ahorrar los 2.8 millones de pesos al mes. En este proyecto que se hizo, estos números, tenemos 2.8 millones de pesos ahorrados al mes en un proyecto de 100 megawatts, tiempo de ejecución de 24 meses. Por supuesto, empieza a crecer la complejidad, los riesgos y también los ahorros, pero son proyectos factibles y que además están en una laguna, bueno, no una laguna, pero no están en los ojos de este gobierno, sino están permitidos este tipo de proyectos. Claro, este tipo de 100 megawatts en una urbe o en un parque industrial son difíciles de conseguir, pero sí lo hemos visto y han sido exitosos los proyectos que se han realizado. Entonces, bueno, hasta ahí termino con mi participación. Ahorita con mucho gusto les comparto que estamos empezando un proyecto de 7 megawatts también en abasto aislado, y estamos muy emocionados por eso, por llevar la tecnología a las empresas que estén instaladas en México y hacerlas mucho más competitivas en el mundo que está
cada vez más agresivo, ¿no? Entre virus, entre tratados de libre comercio, entre todas las cosas que hay, tenemos que ser lo más competitivos posibles y en México podemos serlo, si se acercan pues, con los especialistas, ¿no? Entonces, bueno, por último, invitarlos, en 2 días tenemos un evento para festejar 11 años como empresa. Ahí están las formas de ingresar, pero bueno, si quieren meterse nada más a la página, mandar un correo en Facebook, en Twitter o en donde sea, y los podemos invitar a este evento donde vamos a hablar de justamente tendencias tecnológicas energéticas en el país. Pues bueno, agradecerles a Camexa y a todos, Ariel, y bueno, a sus órdenes. Luis, muchísimas gracias por tu presentación. En un minuto, te quiero hacer una pregunta y ojalá puedas contestarnos en un minuto para también proseguir. ¿Cuál es la importancia de la eficiencia energética en todo este modelo? Es decir, el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, pero no olvidar el tema de cómo poner en orden la casa, ¿no? Entonces, la eficiencia energética creo que puede estar en el centro de la ecuación. Gracias. Por supuesto. No, por supuesto, agradecerte, Vero, además por invitarnos y por coordinarnos. Pero bueno, la eficiencia energética es vital, no se dice que es lo primero que se tiene que hacer, sino es algo que se tiene que hacer en paralelo, es algo que todos deberíamos de estar haciendo. ¿Cuánto cuesta, vamos a ponerlo en sencillo, apagar un foco? Bueno, nada, es simplemente cultura. En cuestión ya empresarial, pues no es tan fácil como apagar un foco, es instalar una red de sensores, es compartir con las 50.001 todos los retos que hay a través de esa estrategia de eficiencia energética. Hay muchísima oportunidad en las empresas, incluso grandes, de ahorrar con eficiencia energética. Y nosotros tenemos un premio nacional justamente por un proyecto solar vinculado con iluminación, que fue muy pionero en su momento. Y hoy por hoy te puedo compartir una embotelladora de agua que colaboramos. Ellos ahorraron 200,000 pesos con solar y 70,000 pesos al mes por eficiencia energética. Su más rentable fue la eficiencia energética en ese caso. Bueno, te podría decir que son cosas que tienen que ir juntas siempre, porque no tiene sentido generar y desperdiciar, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo y gracias por la pregunta. Y bueno, estoy ansioso por la plática de BMW, así que claro. casi que le cedo la palabra a mis compañeros. Gracias Luis. Indira, tu turno. Claro que sí, muchas gracias, Vero. Ahora, bueno, cedo la palabra a Pilar Álvarez y a Gerardo Diosdado de BMW de San Luis Potosí. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Indira. Buenas tardes a todos. Hablo, yo creo que también en nombre de mi compañero Gerardo Diosdado, que tomará la palabra a la mitad de la presentación, que estamos muy contentos de estar aquí hoy, de platicar nuestra experiencia. Agradecemos a la Camexa por la invitación y también a los demás panelistas por toda la información tan importante que nos comparten. Primero que nada, les quiero platicar rapidísimo como un background el tema de sustentabilidad de BMW, que al final es lo que empuja los proyectos como el de abasto aislado que tenemos aquí en la planta, y me imagino que es lo mismo para muchísimas empresas hoy en día, el tema de sustentabilidad y la descarbonización, y va ligado muy fuerte al tema del consumo de energía. Esta frase que está aquí es ya un eslogan de BMW, este es nuestro presidente del Consejo de Administración, donde habla que BMW no ofrece sustentabilidad, sino que hace que BMW sea sustentable. Sustentabilidad está en la base de la estrategia de BMW desde hace muchísimo tiempo y ha tomado tanto auge que desde este año forma parte del reporte anual del grupo, lo que significa que las cifras de sustentabilidad o los indicadores más importantes de sustentabilidad se les da el mismo peso o la misma ponderación que las cifras financieras. Y es así como BMW pues sigue empujando el tema de la sustentabilidad y de la protección del medio ambiente, que es muy importante, como lo platicaba mi compañero Luis. Si me das con la siguiente, porfa, Jera. Y bueno, platicando de eso, tenemos una estrategia para el 2030 muy importante y muy retadora a nivel global. Hablando del tema de economía circular, del consumo de recursos naturales y cómo es muy importante trabajar sobre la mejora continua para reducir nuestras emisiones de CO2 en toda la cadena de valor del coche.
Y hablando específicamente de eso, si se fijan en la imagen derecha, hay 3 targets importantes en el tema de descarbonización y a nosotros como Planta San Luis Potosí, que me voy a ir a detalle un poquito más adelante, nos compete el de la producción. Ese es nuestro scope. Tenemos que reducir el 80% de nuestras emisiones de CO2 directas para el 2030. No significa que podemos neutralizarlos, estamos hablando de disminuciones reales, porque actualmente el grupo BMW ya neutraliza a partir de este año todas sus emisiones de CO2. Entonces, esto está ligado directamente, al menos para Planta San Luis Potosí, con el consumo de energía. Y hablando de energía, pues entró el tema de electricidad. A partir del año pasado, todas las instalaciones del grupo de BMW ya son suministradas 100% con energía renovable. Y mucha de esta energía renovable es generada en sitio, en los diferentes sitios de producción o oficinas de no manufactura. Y pues es lo que busca BMW todavía. La eficiencia energética es la base o el pan del día a día, y también buscamos las mejores opciones de generación en sitio de energía. Y pues nosotros como Planta San Luis Potosí, tenemos un gran reto y una gran competencia internamente a nivel corporativo, pero queremos ser la planta más sostenible de todo el corporativo, que tenga el mejor o el uso más eficiente de los recursos naturales. Nosotros empezamos a producir en el 2019, a mediados del 2019, y el año pasado, pues ya saben, estuvo súper raro, hubo shutdowns por el COVID, entonces este es nuestro primer año de operación normal, esperemos que así sea y así termine, entonces es cuando ya vamos a tener un baseline más definido y así vamos a poder seguir trabajando en la mejora continua. Pero ya tenemos retos súper establecidos, además de los que les acabo de platicar del grupo. Les dije que el grupo tenía por objetivo reducir el 80% de las emisiones de CO2 para la parte de producción. En San Luis Potosí tenemos el target de llegar a 0 para el 2030. Y esto está intrínsecamente ligado con 3 temas súper importantes, que es el tema de la eficiencia energética. Tenemos que seguir buscando cuáles son las opciones que existen en el mercado en temas tecnológicos. Tenemos que hacer un uso mejor de los datos que tenemos y como lo platicaba también Luis, de las 3D, ¿no? De medir y de seguir obteniendo los datos para poder mejorar. Y obviamente también meterle a la gente el mindset de la importancia del consumo de energía en todos los ámbitos de las actividades de la planta. El otro del que nos compete ahorita hablar es el tema de energía renovable, de cómo nosotros generamos en parte la electricidad que necesitamos y vamos a buscar expandir esta capacidad. Y bueno, y la otra parte de Green Heat está ligada a nuestro consumo de gas natural, que tenemos que buscar opciones que nos ayuden a descarbonizar este stream de nuestro consumo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como les comentaba mi compañera Pili, pues traemos unas metas muy agresivas dentro del grupo, y cuando se construyó esta planta, más o menos por ese tiempo salió el tercer informe de gobierno del gobierno de San Luis Potosí, en donde presumía esa parte, ¿no? Que del gran potencial eólico y solar que tenemos en la zona. Por eso mismo, pues se evaluó la posibilidad de generar nuestra propia energía dentro de la planta. La eólica no era muy viable, ya que pues las corrientes no son tan buenas para mover las aspas, pero la solar sí. Como dice aquí, ¿no? Estamos en una zona mundial conocida como el Cinturón Solar. Y bueno, pues como bien decía Luis hace rato, ¿no? Estamos bendecidos con esta parte solar donde tenemos gran radiación. Nos juntamos con un socio estratégico y nos hicieron una propuesta para un parque, una planta fotovoltaica dentro de la planta. Como pueden ver aquí, pues el potencial fotovoltaico dentro de la zona es muy, muy grande, de las mejores dentro del estado también. Y pues aquí en el cuadro de la derecha abajo es como la producción que ellos nos proponían.
Con esto construimos un parque de 71,000 metros cuadrados dentro de la planta con una capacidad instalada de 5 megawatts. Estos 5 megas nos generan aproximadamente el 13% de las necesidades eléctricas de la planta. A veces llega a ser un poco más, dependiendo de la radiación y del mantenimiento que hayan tenido los paneles. Y bueno, fue una de las primeras plantas fotovoltaicas de abasto aislado en México, y en ese momento fue la más grande. La tenemos dividida en 2 áreas. Aquí no se alcanza a ver mucho en la foto, pero se ve la pista de prueba y se ven todos los paneles ahí a un lado. Con todos estos paneles, bueno, el esquema en el que estamos trabajando es en el que nosotros somos el cliente permisionario, pero tenemos al socio de negocios, que es el desarrollador, el operador, y le da mantenimiento a los paneles. A la vez es el propietario, y a ellos es a quienes pagamos la energía. Todos los beneficios que tenemos es que tenemos un costo fijo de la electricidad. No entramos para esa energía no entramos dentro del mercado. Obtenemos el porcentaje de certificados de energía limpia requeridos por la ley. Y además podemos contratar a terceros para realizar el financiamiento, la instalación y el mantenimiento de nuestros paneles, como lo hemos hecho hasta ahorita. Como decía Pili, ahorita estamos en un proyecto de ampliar esta capacidad, de triplicar, de hecho. Estamos apenas comenzando este proyecto y estamos buscando las áreas adecuadas para poderlo instalar. Pero lo más seguro es que va a ser de la misma forma que lo estamos haciendo hasta ahorita. Y todos los permisos, Pili, ¿nos puedes platicar un poco de? Pues no me voy a ir a detalle porque muy acertadamente Ariel ya platicó de ellos. Nada más es aquí un ejemplo de algunos de los permisos que tuvimos que gestionar en su momento. Ya los platicó todos Ariel. Nada más aquí mi recomendación sería si alguien está interesado en implementar este tipo de proyectos, que sí se acerque al gobierno estatal y municipal para conocer los requerimientos aplicables, que a veces no son muy claros o todavía no están bien establecidos. Pilar y Gerardo, gracias. Yo nada más haría una pregunta para que ustedes pudieran cerrar y pudiéramos dar paso también a las preguntas y respuestas de la audiencia. ¿Cuál fue o cuáles fueron los principales retos de este proyecto en los que ustedes vieron la dificultad, pero también, pues, una vez resueltos, vieron la satisfacción de poder materializar este proyecto? Gracias. Gracias. Bueno, de mi parte creo que fue el tema de que cuando iniciamos el proyecto, la autoridad recientemente había precisado las actividades que comprendían el abasto aislado, entonces el marco regulatorio. Entonces era nuevo para nosotros, para el desarrollador, para el mismo gobierno, y tuvimos que ir de la mano, tuvimos que tener 1,000 millones de juntas. Siempre, honestamente, hubo muy buen apoyo de parte del gobierno para eso, pero sin embargo fue un reto porque no conocíamos en su momento cuál era la extensión de lo que necesitábamos o lo que necesitamos aplicar. Y lo fuimos conociendo poco a poco, paso a paso. Y no sé, Gera, tú tienes algo que también platicarnos. Que por la parte de construcción el mayor reto fue que precisamente al ser in defense tuvimos temas al estar construyendo el parque durante la misma construcción de la planta, ¿no? Creo que fue una ventaja al principio porque pues manteníamos la misma instalación, más bien no teníamos que hacer obras nuevas para meter la instalación de los paneles, pero sí tuvimos temas de briseado de paneles rotos por los trabajos de construcción que se estaban haciendo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor reto por parte de la instalación y la construcción. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Indira. Estamos justo en el tiempo y seguramente hay muchas preguntas de nuestro
Muchas gracias, Verónica. De hecho, ya pedí a algunos de los panelistas pudieran responder en el chat las preguntas, las dudas que tienen nuestros espectadores, porque estamos sobre tiempo y todavía falta el cierre de Ariel. Y bueno, si tienen algunas preguntas adicionales, por favor, las pueden incluir y daremos 5 o 10 minutitos al final para estas últimas preguntas que no se han respondido directamente en el chat. Muchas gracias. Y Ariel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Indira. Creo que vale la pena aprovechar estos minutitos para responder las preguntas de los espectadores que van muy en línea con lo que estábamos comentando. Y una de ellas me tomé la libertad inclusive ya de contestarla, y es porque de manera recurrente estoy viendo que cuáles son el tema regulatorio y de permisos para un proyecto de abasto aislado y generación local. Y creo que Juan Pablo y Pilar ya tocaron también el tema, que es un tema muy delicado, muy peculiar, que se tiene que considerar inclusive al momento de hacer o de empezar a vislumbrar el proyecto, ¿no? Creo que el tema o el éxito en materia regulatoria involucra un equipo multidisciplinario, tanto de abogados, pero también de técnicos y de gente de la planta que pueda tener o pueda conocer en sí cómo se va a implementar el proyecto, ¿no? Porque muchas veces a veces la ley te dice unas cosas, pero el servidor público del municipio a lo mejor te puede inferir otras cosas, etcétera. Entonces creo que los temas regulatorios son muy importantes, varían en la medida de la capacidad de la central, si te interconectas o no al sistema eléctrico nacional, cambiarán los tipos de permisos, inclusive el periodo, porque como lo comenté, si te interconectas tienes que hacer todo un procedimiento ante el Centro Nacional de Control de Energía, pero creo que es un trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer en equipo, cliente, puede ser el EPCista, equipo de abogados que te puedan asesorar de manera muy específica con los tipos de permisos, licencias y autorizaciones que requieren, porque reitero, suele ser complicado el tema, ¿no? Sobre todo ahorita por tiempos de la pandemia, suspensión de plazos, etcétera. Es correcto, muchas gracias, Ariel. Y bueno, ya para concluir, quisiera hacer un wrap-up con todos los panelistas, algún comentario adicional de cierre que quieran hacer respecto a su presentación para aprovechar que, bueno, ya las preguntas fueron respondidas vía escrito y para poder aprovechar igual estos minutos con estas palabras de cierre. Cedo la palabra a Juan Pablo Sanz. Muchas gracias, Indira. Pues agradecerles a todos. Gerardo, Pilar, muy interesante esta experiencia. Han vivido un poco la parte de frustración que tenemos los desarrolladores, de a veces no tener un camino muy claro, ¿no? De la A a la Z. Siempre hay interpretaciones regulatorias, siempre existen áreas grises que no necesariamente aplican para cada caso específico, pero definitivamente pues ahí no queda otra más que perseverancia y flexibilidad y tratar de buscar el mejor beneficio económico para el cliente final, pero también el mayor beneficio ambiental, ¿no? Que son dos filosofías que no necesariamente coinciden exactamente en el mismo punto, ¿no? O sea, a veces cuesta un poco más. Entendí perfectamente que ustedes están yendo a 80% de reducción de emisiones en forma física, o sea, no necesariamente a través de RECs, sino sí tener energía renovable directamente suministrando sus centros de carga. Es un reto importante. Ahí ponían ideas muy interesantes como biogás, hidrógeno, que todavía, de hecho, nosotros estamos ahora en una planta piloto de hidrógeno pequeña en Illinois, y existen todavía madurez tecnológica y de costos para poder llegar a un beneficio económico, como se llama, importante. Entonces yo creo que ese trade-off es muy interesante. Nosotros como suministradores, desarrolladores, pues nos adaptamos a lo que necesite el cliente. A veces el cliente nos presiona y ¿sabes qué? Los costos, bueno, pues vamos a una cogeneración. Necesitamos compliance ambiental, pues una cogeneración más cells que tenemos de otro lado. Entonces, ahí es donde se integran las soluciones
para las necesidades de cada cliente de cara a compliance ambiental y la parte económica, que pues bueno, al final del día es lo que dicta un poco la operación de todas las empresas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias Juan Pablo. Ha sido de verdad un gran placer escucharles a todos. Cada quien expertos en su sector, en su rubro. Y bueno, ahora cedo la palabra a Luis Stone también para hacer este pequeño wrap-up. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, la verdad es que encantado también. Ha sido uno de los foros más emocionantes en el que he participado. Me emociona por el país, o sea, porque el país, a pesar de todas las broncas que hay, siempre sale adelante y siempre tiene, como comentaba por ahí en las preguntas, tiene especialistas. O sea, creo que somos un país especialmente potente en cuestión de ingeniería y que poco a poco esta globalización pues, nos está dando pauta a que este tipo de proyectos tan interesantes de baterías, cogeneración, hidrógeno, energía solar, se den en este país. Creo que somos un país, yo lo visualizo como una potencia mundial en cuestión de energía, y especialmente energía solar, no solo por su radiación, sino también por sus ingenieros que tiene, por la cantidad industrial y por la capacidad industrial que tenemos como exportadores y como fabricantes de bienes. Y bueno, la verdad es que hay una frase de Víctor Hugo que dijo hace como 100 años, pero mi consejo me la recordó hace como 6 meses. Me dijo, no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado a su fin. El carbono, el petróleo, las refinerías, todo esto está en vías de extinción. Y a pesar de que haya otras cosas en medio, que no quiero meterme en eso, pero la tecnología está lista, el país también está listo para hacer este tipo de proyectos, y afortunadamente, como les comparto, estamos por iniciar el proyecto más grande de América Latina, o de los más grandes, por lo menos más grande tal vez, de los más grandes también de Europa, que se han hecho inside the fence, y eso lo vamos a hacer aquí en México, y lo vamos a hacer con ingenieros mexicanos, con aliados, por supuesto, internacionales, pero muy emocionado con lo que está pasando en México y muy contento también de que pues nosotros seamos parte de esta historia juntos. Entonces, felicitar a BMW, a los panelistas, a Ariel también, que también nos va a ayudar con este proyecto, y bueno, agradecerles la invitación, y bueno, viel Spaß noch en este día tan bonito, energético. Perfecto, muchísimas gracias Luis, un gusto escucharte. Finalmente cedo la palabra a Pilar o Gerardo, quienes quieren hacer este comentario final para despedirnos. Gracias, pues bueno, Gera, ya te gané. Rapidísimamente, igual agradecer a la CAMEXA, a todos los panelistas otra vez por la información y por promover estos proyectos, estos sistemas que, como bien mencionaron ya varios, tienen beneficios ambientales bien importantes que México necesita. Necesitamos, aunque estemos remando contracorriente algunas veces, existen estos esquemas donde sí se puede, y como dijo Juan Pablo, hay que ser perseverantes, pero al final se puede, y como dijo Ariel, en acompañamiento con los expertos, con un despacho de abogados, con los técnicos, con los ingenieros, y además de empresas que pueden invertir o ser los que hagan esta inversión, y tú como empresa o dueño, pues nada más convertirte en el permisionario. Es un esquema que yo creo que es muy atractivo para pues, los que no quieren soltar el dinero tan grande. Es correcto, muchísimas gracias Pilar. Y bueno, finalmente quiero dar la palabra a Verónica o a Daniel, si quieren dar estas palabras también de despedida, nuestros coordinadores que han estado aquí al pie para llevar a cabo este evento. Gracias, Indira. Gracias a todos. Creo que este panel
tenía el propósito de enviar el mensaje en medio de tanta incertidumbre, de tantos cambios e incluso a veces hasta contradicciones del propio mercado y de la regulación. Existen espacios, y ustedes lo han demostrado cabalmente, existen espacios reales para hacer nuevos proyectos, para empujar la agenda de nuevas energías y también una agenda ambiental y económica que creo que es muy importante para el país. Muchísimas gracias de nuevo. Creo que todos aprendimos muchas cosas el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes en nombre de este comité, ¿no? de la CAMEXA en el punto que me corresponde. Y efectivamente, y comparto la motivación de Luis, en el sentido de que México está en un muy buen momento, que a pesar de la coyuntura, hay mecanismos que podemos seguir impulsando en el sector industrial que lo necesita. Están las tecnologías, están las empresas, están los mecanismos jurídicos, administrativos, ¿no? Y también entender que los retos no únicamente son temas federales. Yo creo que en cada estado en el país hay retos importantes, en los municipios hay retos importantes que tanto los desarrolladores como los usuarios finales han vivido y que hay que entenderlos. No son sistemas complejos que cada proyecto tiene que entender y que tiene que valorar para trazar sus propias hojas de ruta, ¿no? En donde tenemos también un excelente equipo aquí con la firma de Fombovesa y Sierra para gestionar este tipo de proyectos, ¿no? Y la CAMEX ha impulsado mucho este conocimiento y la verdad es que lo veo como muy positivo, casos prácticos, con temas reales, con problemas reales, con retos reales, pero bueno, sigamos trabajando en México y en el sector empresarial para seguir impulsando este tipo de proyectos e iniciativas, porque nos hacen falta muchos. En el Bajío que estamos, nosotros nos hacen falta muchos de estos proyectos, entonces sigamos impulsándolo y bueno, muchas gracias a todos y felicidades por sus esfuerzos. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, finalmente quiero recordarles que al final de este evento se les va a hacer llegar un cuestionario de retroalimentación. Su feedback es súper importante para nosotros saber cómo les ha parecido el evento, en qué podemos mejorar. Son áreas de oportunidad muy importantes para nosotros, para poder ofrecerles también eventos que sean de su interés, proponer temas que quieran que sean presentados. Estos foros los tratamos de realizar constantemente de acuerdo a las necesidades que detectamos por parte de los socios. Y bueno, igual les recuerdo cómo lo inicié este evento. Tenemos la asamblea el 16 de junio. Para todos aquellos socios que no han recibido la invitación, por favor comunicarse conmigo. Aquí en la pantalla están mis datos de contacto para hacerles llegar la invitación y puedan votar para el nuevo consejo directivo. Les quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas, a nuestros coordinadores. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y disposición para este evento. Y les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho y estamos saludándonos en otro evento. Bonita tarde.